Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión científica, siendo las 19 horas que vamos a dar inicio con el informe de secretaría, doctor Iceta. Hola, buenas tardes. Bueno, recordar el 5 y 6 de septiembre, el Congreso Argentino Internacional de nuestra especialidad va a ser en forma virtual. Tenemos un miembro honorario nacional nuevo, que es el doctor José Dávalos Michel. Y por último, recordarles el cuarto curso de actualización en anatomía patológica. Vamos por el cuarto módulo. Tenemos que va a ser el día 24 de septiembre, cuyas directoras son la doctora Maciel y la doctora Fram. Muchas gracias, doctor Iceta. En realidad el tercer módulo va a ser mañana, viernes 27, y el cuarto va a ser el mes próximo. Así que todavía se puede participar y aprovechar ese interesante curso. Muchas gracias, doctor Iceta. Bien, bueno, vamos a continuación a pasar a las comunicaciones. La primera de ellas es acerca de los linfocitos infiltrantes tumorales, los TILs, como factor predictivo de la respuesta al tratamiento neoadyuvante en cáncer de mama, del Hospital Durán, de las doctoras Feldman, Nesprías, Micone, Castro Fuentes, Ceretti, Serra, Bianconi y Estorino. Doctora Feldman, un gusto verla, la escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, yo voy a presentar los linfocitos infiltrantes tumorales como factor predictivo de respuesta a tratamiento neoadyuvante en cáncer de mama. A modo introductorio, la quimioterapia neoadyuvante es el tratamiento inicial de elección del cáncer de mama localmente avanzado, pero su indicación se extiende cada vez más a tumores operables de inicio. Permite reducir el volumen tumoral y lograr un downstaging del tratamiento quirúrgico. Además, posibilita la evaluación in vivo de la quimiosensibilidad del tumor y brinda una información pronóstica importante en aquellas pacientes con respuesta patológica completa. También ahora sabemos que provee una oportunidad para realizar el tratamiento postoperatorio adyuvante en aquellas pacientes con cáncer de mama triple negativos y HER2 positivos que no logran PCR. Estudios sugieren que la relevancia clínica del infiltrado linfocitario tumoral como biomarcador inmunológico en el cáncer de mama. El sistema inmune cumple un papel fundamental en el control del desarrollo y la progresión del cáncer. La transformación neoplásica induce respuestas inmunes que permiten eliminar las células tumorales o potencialmente oncogénicas y controlar así el desarrollo tumoral. La respuesta inmune se encuentra sostenida principalmente por los linfocitos infiltrantes tumorales. Entre ellos distinguimos los TILs estromales, que se encuentran dispersos en el estroma tumoral sin contactar directamente con las células neoplásicas, y los TILs intratumorales, que se encuentran dentro de los nidos tumorales o en íntimo contacto con ellas. La recomendación para los estudios de investigación: la evaluación de los TILs estromales como principal parámetro inmunológico y de mayor relevancia clínica. Estudios han demostrado que altas concentraciones de TILs en las biopsias histológicas previas a la quimioterapia se asocian a mayor tasa de respuesta patológica completa y mejor sobrevida libre de progresión y sobrevida global. La evidencia sugiere que los TILs son un potencial factor pronóstico predictivo de respuesta al tratamiento neoadyuvante en tumores triple negativos y HER positivos, y con un valor menos establecido en los tumores luminales. Nuestro objetivo primario fue evaluar la correlación entre los TILs estromales de las biopsias histológicas de cáncer de mama y la respuesta patológica completa a la quimioterapia neoadyuvante. Nuestros objetivos secundarios fueron evaluar la asociación entre el recuento de TILs y la respuesta clínica completa de la neoadyuvancia, estimar la tasa de conversión quirúrgica según TILs y evaluar la sobrevida libre de eventos según el recuento de TILs. Realizamos un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de pacientes con cáncer de mama tratadas en el Hospital Durán entre el 2009 y el 2019. Se obtuvieron los datos a partir de la revisión de las historias clínicas de los consultorios de patología mamaria y oncología. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de tumor primario de mama que realizaron quimioterapia neoadyuvante y posterior cirugía en el hospital. Se incluyeron todos los subtipos de cáncer de mama subrogados por inmunohistoquímica. Se excluyeron a aquellas pacientes con enfermedad metastásica al momento del diagnóstico, aquellas que hicieron el esquema incompleto de quimioterapia, o pacientes con datos clínicos incompletos o en las que no se logró analizar de forma retrospectiva los TILs. El diagnóstico se realiza mediante percusión percutánea bajo guía ecográfica o palpatoria.
En Ateneo presentamos todas las pacientes con diagnóstico reciente de cáncer de mama y se decide en forma conjunta la indicación de quimioterapia neoadyuvante. Todas hicieron un esquema completo de antraciclinas y taxanos en forma secuencial, asociado a tratamiento monoclonal en los tumores HER positivos. Para valorar la respuesta clínica usamos estudios mamarios, mamo y eco sobre todo, pre y posneo y el examen físico con la medición del tumor con caliper. La cirugía se realizó en todos los casos entre la tercera y la octava semana de finalizada la quimioterapia. En nuestro estudio consideramos únicamente los TIRs estromales. Siguiendo las recomendaciones del International TIRs Working Group, los TIRs fueron evaluados y cuantificados por los patólogos a partir de los cortes parafinados teñidos con hematoxilina y eosina de las biopsias histológicas obtenidas previas al tratamiento neoadyuvante. De 45 pacientes, hicimos el análisis de los TIRs en forma retrospectiva mediante el estudio de los cortes parafinados archivados en el Servicio de Anatomía Patológica. Las variables analizadas fueron la edad o momento del diagnóstico, el tamaño tumoral, compromiso de la axila, el grado histológico, subtipo histológico, perfil inmunohistoquímico del tumor, el porcentaje de TIRs, PCR, respuesta clínica y sobrevida libre de evento. Consideremos el cáncer de mama con predominio linfocitario o tumor rico en TIRs a aquellos con recuento de TIRs iguales o mayores a 50%. Definimos a la respuesta patológica completa a la ausencia de enfermedad residual infiltrante tanto en mama como en axila, o presencia de carcinoma in situ residual luego del tratamiento neoadyuvante. Clasificamos a la respuesta clínica según los criterios de la OMS en completa, parcial, estable y progresión. Definimos a la sobrevida libre de evento al tiempo transcurrido entre el diagnóstico hasta la aparición de cualquier evento de progresión, ya sea recaída local, metástasis o muerte por cualquier causa. Se efectuó un análisis de regresión logística con modelos uni y multivariables mediante el software Stata 11.1. Se utilizaron odds ratio e intervalo de confianza del 95% con valores de P a 2 colas. Un valor de P inferior o igual a 0.05 fue considerado estadísticamente significativo. Para la evaluación de la sobrevida libre de eventos se utilizó como análisis la curva de sobrevida de Kaplan-Meier. En esta tabla se detallan las características de la población en el estudio y la distribución de los TIRs según las variables estudiadas. De 136 pacientes que realizaron quimioterapia neoadyuvante en esos 10 años, se incluyeron 107 que cumplían los criterios de inclusión. El 21,5% de nuestra población presentaban tumores ricos en TIRs. La mediana de edad de nuestras pacientes fue de 49 años, con un rango de 29 a 78 años. Predominaron en nuestra muestra los tumores T2, T3 de inicio con axila positiva, escordenotigram 2 y 3 y el subtipo histológico ductal. La distribución de los TIRs para estas variables descriptas fue homogénea sin significancia estadística. De acuerdo al subtipo tumoral, el 58% de nuestras pacientes presentaban tumores luminales puros. El otro 18% eran HER2 positivos y 24% eran triple negativos. La distribución de los TIRs entre los diferentes subtipos tumorales sí que no fue homogénea, y esto resultó estadísticamente significativo en el análisis univariable, al igual que cuando se analizó la expresión o ausencia de receptores hormonales. Estos gráficos de torta muestran el porcentaje de tumores con alto recuento de TIRs de acuerdo al perfil inmunohistoquímico. Vemos que los tumores triple negativos y HER positivos presentan mayor infiltrado linfocitario, entre 38 y 32% respectivamente, mientras que los tumores luminales solo presentaban 11% de tumores ricos en TIRs. Si comparamos la distribución de los TIRs de acuerdo a la expresión o la ausencia de expresión de receptores hormonales, vemos un mayor infiltrado linfocitario en los tumores receptores hormonales negativos. De la misma manera, vemos un mayor porcentaje de tumores ricos en TIRs entre los HER positivos, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Al evaluar la PCR y la respuesta clínica completa de acuerdo al porcentaje de TIRs estromales, los resultados no fueron homogéneos, siendo esto estadísticamente significativo. 18 de nuestras pacientes lograron PCR, obteniéndose una tasa de PCR total de 17%, de 36,8% en los HER positivos, 34,6% en los triple negativos y 3,2% en los tumores luminales. En cuanto a la respuesta clínica, la mayoría presentó una respuesta clínica parcial de 41%, seguido de completa. En este gráfico vemos la corrección y la respuesta patológica completa en la adyuvancia. Obtuvimos PCR en el 39% de los tumores ricos en TIRs y en 10% de los tumores pobres en TIRs. Vemos que el mayor infiltrado linfocitario, que está marcado en rojo, se asocia a una mayor PCR en todos los subtipos moleculares.
En los tumores HER positivos y triple negativos, la mitad de los tumores ricos en TILs lograron PCR, mientras que solo el 14% de los luminales lograron PCR. En el análisis univariable de regresión logística, las variables asociadas a PCR fueron los TILs iguales o mayores a 50%, con un OR de 5.35, la sobreexpresión de HER2 con un OR de 4.08, y la expresión de receptores hormonales con un OR de 0.11. O sea que los tumores con receptores hormonales positivos se asociaron a menor PCR. En el análisis multivariado se mantuvo la asociación estadísticamente significativa entre la PCR y los TILs altos, con un OR de 5.45, y con la ausencia de receptores hormonales. En cuanto a la respuesta clínica completa, se lograron el 65% de los tumores ricos en TILs y el 26% de los tumores pobres en TILs. Vemos que el alto infiltrado linfocitario se asocia a mayores tasas de respuesta clínica completa, y esto fue estadísticamente significativo en el análisis univariable con un OR de 5.28. En el análisis multivariable, existió asociación entre la respuesta clínica completa y el recuento de TILs altos con un OR de 3.67, la sobreexpresión de HER con un OR de 4.07 y la expresión de receptores hormonales con un OR de 0.24. O sea que los receptores hormonales positivos se asociaron a menor PCR y menor respuesta clínica completa. En cuanto a la conversión quirúrgica, fue lograda en el 62 de nuestras pacientes, obteniéndose una tasa de conversión quirúrgica mayor entre los tumores ricos en TILs, 87,5% versus 77,4%. Pero estos datos no fueron estadísticamente significativos. Evaluamos también los TILs como marcador pronóstico de sobrevida libre de evento, con un tiempo de seguimiento medio de 39 meses. Se produjeron 18 eventos en 96 pacientes que fueron estudiadas, y se estimaron las curvas de supervivencia con un modelo de Kaplan-Meier, donde se ve que en los tumores ricos en TILs, que están marcados en rojo, hay una tendencia a una mejor sobrevida libre de evento, pero los resultados no fueron estadísticamente significativos. En nuestro estudio obtuvimos una tasa de PCR total de 17%, que se asemeja a los resultados descritos en este metaanálisis del 2020, que incluyó más de 27.000 pacientes de 52 estudios, donde se obtuvo una tasa media de PCR de 21,5%. Y al analizar la PCR según los subtipos moleculares, los resultados fueron similares a los nuestros. De acuerdo a nuestros resultados, el alto infiltrado linfocitario fue un predictor independiente de mayores tasas de PCR. De hecho, el recuento de TILs mayores igual a 50% en la biopsia histológica aumentó 5 veces la chance de obtener PCR luego de la quimioterapia no adjuvante. Tanto el infiltrado linfocitario como los tumores con receptores hormonales negativos se asociaron a mayores tasas de respuesta patológica completa. Sin embargo, no pudimos establecer una asociación significativa entre los TILs y la PCR para cada uno de los subtipos moleculares, debido seguramente al bajo número de pacientes que presentó PCR en nuestro estudio, y también a la pequeña muestra que tuvimos en el trabajo. Por esta razón, no podemos afirmar que los TILs sean predictivos de respuesta exclusivamente de los tumores HER positivos y triple negativos, como la evidencia lo demuestra, aunque sí podemos inferir que los TILs no serían predictores de PCR en los tumores luminales. En cuanto a valor pronóstico, no hemos hallado asociación estadísticamente significativa entre los TILs y la sobrevida libre de evento, debido seguramente a la pequeña muestra y al corto tiempo de seguimiento de nuestras pacientes. El estudio alemán de Denker es uno de los pocos estudios retrospectivos que evaluó tanto el valor predictivo y pronóstico de los TILs en todos los subtipos moleculares. Ellos incluían los TILs estromales y los intratumorales de las biopsias previas al tratamiento. Se vio una asociación estadísticamente significativa entre los tumores ricos en TILs y mayores tasas de PCR en todos los subtipos moleculares. A su vez se constató una mayor sobrevida libre de enfermedad en los tumores ricos en TILs HER positivos y triple negativos, y una mayor sobrevida global en los tumores triple negativos con alto predominio linfocitario. En el metaanálisis de Mao también se comprobó que el predominio linfocitario se asocia a mayores tasas de PCR en los tumores HER positivos y triple negativos, pero no así en los tumores con receptores de estrógenos positivos. TILs mayores a 50 o 60% aumentaron 4 veces las chances de lograr PCR, independientemente si se detectaron los TILs en el estroma, intratumoral o en ambos sitios. Y en el análisis multivariable, los TILs continuaron siendo un marcador independiente para una mayor tasa de PCR. Estudios también sugieren que la evaluación de los TILs en el tumor residual luego de la neoadjuvancia también podría tener un valor pronóstico en aquellos pacientes en los que no se alcanzó la respuesta patológica completa.
Autores demostraron que pacientes con tumores residuales HER positivos y triple negativos con alto recuento linfocitario se asociaron a un pronóstico significativamente mejor en comparación con tumores residuales con bajo recuento de TILs. El valor de punto de corte para hablar de infiltración linfocitaria dominante no está establecido, y cada autor describe su propio valor de corte. El nuestro fue de 50, este es uno muy utilizado, el cáncer de mama con alto infiltrado linfocitario, con un punto de corte de 50-60%. Al igual que en Anker, hemos demostrado que los tumores HER positivos y triple negativos presentan mayor porcentaje de TILs. La diferencia del infiltrado linfocitario en los diferentes subtipos moleculares podrían llegar a explicar el impacto diferencial de los TILs en cuanto a la respuesta a la quimioterapia neoadjuvante y el pronóstico de los subtipos HER positivos y triple negativos respecto a los luminales. Para lograr cotejar nuestros resultados con la evidencia publicada, y en víspera de un próximo estudio, será necesario incluir un mayor número de pacientes, prolongar el tiempo de seguimiento, y también estaría bueno evaluar no solo los TILs en la biopsia previa al tratamiento, sino también en el tumor residual de aquellos que no lograron la PCR. A modo de conclusión, la relevancia clínica de los TILs radica en su valor predictivo de respuesta a la quimioterapia neoadjuvante y su valor pronóstico de los tumores triple negativos y HER positivos. En este estudio logramos demostrar el valor de los TILs como predictor de respuesta patológica completa de la adjuvancia en los tumores con receptores hormonales negativos. Evidenciamos la asociación entre los TILs y la respuesta clínica completa de la adjuvancia sin impacto sobre la tasa de conversión quirúrgica. Finalmente, puesto que no obtuvimos asociación significativa entre los TILs y la sobrevida libre de evento, no hemos logrado revelar el valor pronóstico de los TILs estromales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Feldman. Está a consideración la presentación del trabajo de la doctora Feldman y colaboradores sobre los TILs como factor predictivo de la respuesta al tratamiento neoadjuvante en cáncer de mama, el grupo del Hospital Durán. Si hay alguna pregunta o comentario. Mientras tanto, bueno, la verdad que me pareció muy interesante la experiencia presentada de su grupo de trabajo, que los estimula a seguir trabajando en el tema. Por ejemplo, como dijo al final, en el análisis de los TILs en aquellos casos que no lograron la PCR, ¿no? Como así también tal vez en este subgrupo para seleccionar casos que a priori no serían buenos candidatos para quimioterapia neoadjuvante, me refiero a los luminales A, pero que sean luminales A predominantemente linfocitarios, como usted demostró con aumento de TILs, tal vez eso sí, luminales A serían buenos candidatos a quimioterapia neoadjuvante dentro de este grupo que a priori no tendría respuesta. Digo, como línea de investigación más adelante, ¿no? Sí, sí. Hemos perdido mucho, o sea, ahora tenemos el doble de N, así que sería mucho más interesante presentar este trabajo en un año más y tener mejores resultados. Igual hay muchos luminales en este trabajo, ahora hacemos bastante neohormono también a los tumores luminales, sobre todo los luminales A. Pero sí, sería bueno ver los datos a futuro y compararlos también con el tumor residual y el valor de TILs en los tumores residuales, a ver si eso también nos cambia el pronóstico. O sea, la tendencia es obvia que a mayor TILs, mejor pronóstico, pero bueno, los valores no fueron significativos, lamentablemente. Bien, bueno, interesante. El doctor Dávalos Michel pide la palabra. Mariano. En realidad el doctor tiene que abrir su micrófono. Pepe. No está abierto tu micrófono todavía, doctor Pepe. Mientras tanto, vos, Pancho, ¿vas a hablar después? Vos tampoco tenés abierto el micrófono, Pancho. A ver. Mariano, ¿están habilitados para abrir sus micrófonos los doctores? Ahí está el doctor Corrao. Pepe, fíjate si puedes abrir tu micrófono. Mientras tanto, habla el doctor Corrao. Sí, adelante. Bueno, primero quería felicitar a Carolina, me parece muy bueno el trabajo. Ahora, yo quería saber si ustedes en la práctica diaria, porque en el trabajo hay una asociación muy fuerte entre TILs mayor de 50% y tipos de inmunohistoquímica que ya sabemos que tienen una mayor tasa de respuesta patológica completa. Entonces, yo quería saber si en la práctica diaria ustedes están considerando los TILs, solamente los TILs, como para definir un tratamiento, porque
por lo que vos mostraste, por ahora los TILs se asocian a tipos tumorales que ya sabemos que van a responder mejor. Sí, no usamos los TILs como para guiar el tratamiento. De hecho, fue algo que me incentivó más a hacer este trabajo, porque teníamos el resultado de los TILs y dije, vamos, o sea, ¿para qué sirven? O sea, ¿me sirve para algo? ¿Me pronostica algo? ¿Me predice que va a tener más respuesta? Y fue eso lo que incentivó el trabajo. Pero no lo usamos como para guiar algún tratamiento. Que te felicito por el trabajo, me parece muy interesante. Gracias. Gracias, doctor Corrado. La doctora Sar también te felicito por el trabajo. Doctor Dávalos, a ver ahora. No todavía, Pepe, tenés que volver a abrir el micrófono. Recién lo habías abierto y lo cerraste. ¿Ahora? Sí. Bueno, quería felicitar a la doctora. Muchas Ahora gracias. le quería preguntar si ella siempre cuando tienen tumores triple negativos, cualquiera sea el tamaño, hacen siempre neoadjuvancia. Generalmente a todos mayores de 2 centímetros hacemos neoadjuvancia. Y ahora, ¿qué pasa con, no sé, está un poco fuera el trabajo, si esos TILs tienen alguna, bueno, tienen importancia en la adjuvancia? Bueno, creo que todavía no, porque dijeron que no tenían suficiente para la sobrevida, ¿no? Sí. Yo no sé si ustedes hacen como investigación, porque un tumor de 2 centímetros se puede hacer tranquilamente una cirugía conservadora de acuerdo al tamaño de la mama. Entonces no sé si ustedes lo están haciendo por investigación o por una necesidad, porque yo un tumor de 2 centímetros, una mama grande, puede hacer de entrada una cirugía conservadora. O ustedes están haciendo esto para investigar la respuesta a la neoadjuvancia y ver el valor de los TILs. No entiendo muy bien cuál es el objetivo del trabajo, independientemente del valor de los TIL, que sí lo entiendo. Pero si yo puedo operar a una paciente, la opero. Ahora, ustedes parece ser que quieren investigar independientemente del tumor, porque un tumor de 2 centímetros no necesariamente necesita achicarlo para hacer una cirugía conservadora. Entonces quiero saber cuál es el objetivo de ustedes. No necesariamente, sí, tiene razón, lo que sí en triple negativos y HER positivos, mayores de 2 centímetros, a todos le hacemos igual neoadjuvancia, pero sobre todo para esta oportunidad de darle un tratamiento posterior con capecitabine o TM1 a los tumores con enfermedad residual. Eso por un lado. A los tumores luminales también, generalmente le hacemos, bueno, antes hacíamos mucho más quimioterapia, sobre todo los luminales B o con axila positiva o localmente avanzados, sí hacíamos una adjuvancia, pero sobre todo para disminuir el volumen tumoral, y la verdad que tuvimos bastante tasa de conversión quirúrgica alta en los luminales, entonces eso nos sigue incentivando a hacer quimioterapia o neohormonoterapia en los tumores luminales, por más que sean candidatos a cirugía de inicio. Pero todas las pacientes que son una axila positiva, yo ya sé que se van a beneficiar de quimioterapia adjuvante después, le planteo hacer quimioterapia antes. Eso lo seguimos haciendo. Está mutado, doctor, de vuelta. Bien. Bueno, el doctor Fulleston está pidiendo la palabra. No se escucha, están los dos muteados. Dale, Ramiro, abrí tu micrófono. Doctor Fulleston, Mariano. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, Carolina, quería felicitarte, muy interesante el trabajo. Y veo que no es complicado la inmunomarcación, porque lo hacen los patólogos directamente sobre los preparados. Sí. Quería preguntarte sobre los HER2 puros, que si no entendí mal, es trastuzumab más quimio, si no usan doble bloqueo en los HER2. Como neoadjuvancia. ¿Y cuál es el corte exacto del tamaño del HER2 negativo donde usted comienza con el doble bloqueo como neoadjuvancia, si es que lo usan? El tema del doble bloqueo en nuestro medio es el problema de acceso. Entonces a las pacientes generalmente no le podemos ofrecer a todas doble bloqueo porque no tienen acceso al pertuzumab sobre todo. Entonces a falta de acceso le hacemos antracitinas, taxanos, más trastuzumab, las pocas que pueden, trifadina rama C,
pero la verdad que muchas hacen el esquema incompleto o sin pertuzumab, y ese es el problema en nuestro medio en el hospital público. Entonces, ante nada, trastuzumab solo. Esa es la verdad. Y el tamaño, o sea, a partir de los 2 centímetros también. Hacemos una adjuvancia a partir de 2 centímetros de HER2. Se podría considerar más de 1 centímetro o 2 centímetros con axila positiva, y se puede discutir a ver si hacemos o no una adjuvancia también a esos pacientes. Muy bien. Gracias, muchas gracias, Carolina. Gracias, Ramiro. Bueno, muchas gracias, doctora. Bien. Bueno, gracias, doctora Feldman. Gracias por su presentación. Gracias. Felicitaciones. Vamos a pasar a la segunda presentación sobre mastitis granulomatosa idiopática, características clínicas, imagenológicas, patológicas y su correlación con la respuesta al tratamiento, del Hospital Dr. Komen-Gerich, de los doctores Fernández, Seringer, Mata, Blanco y Fernández. Doctor Gustavo Fernández, buenas noches, lo escuchamos. Gracias. No sé, no lo estamos escuchando, doctor Fernández. A ver si abrimos el micrófono. Not yet. A ver, Mariano. Tiene que abrir usted, doctor Gustavo Fernández. Arriba va a encontrar el icono para abrir su micrófono. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Bien. Buenas noches. La mastitis granulomatosa idiopática es una rara patología crónica benigna caracterizada por la presencia de granulomas no caseosos en ausencia de una etiología. La etiología más propuesta sería la teoría autoinmune, y esto estaría modulado por la presencia de un bacilo gram positivo, el Corynebacterium. En el 2003, Taylor reportó una fuerte asociación entre la presencia del Corynebacterium y la mastitis granulomatosa. Y en el 2011, Renshaw publicó un trabajo donde describió unas vacuolas quísticas que estaban fuertemente asociadas al bacilo y acuñó el término de mastitis granulomatosa neutrofílica quística. Se presenta generalmente en mujeres jóvenes, entre 30 y 45 años, como una tumoración firme, mal definida, muchas veces dolorosa, con compromiso de la piel, con eritema, y que puede complicarse con fístulas, abscesos y úlceras. La mamografía no tiene signos patognomónicos. La ecografía muestra lesiones heterogéneas en más del 80% de los casos, y la resonancia magnética tiene poca especificidad diagnóstica. Por eso es muy frecuente ante la clínica y las imágenes confundir la mastitis granulomatosa con la mastitis aguda o un cáncer de mama. La punción con aguja fina se utiliza para el drenaje de colecciones y obtener muestras de cultivo. La biopsia nos da el diagnóstico definitivo, donde observamos los granulomas no caseosos con las típicas células gigantes de Langhans, multinucleadas, el infiltrado inflamatorio, los microabscesos, las tinciones de Paz y Sid-Nielsen negativas, y en ocasiones se observan las vacuolas quísticas neutrofílicas con la presencia de los bacilos. El tratamiento de la mastitis granulomatosa puede ser conservador, quirúrgico o farmacológico. Tiene una alta tasa de recurrencias, llegan hasta el 50%, por eso muchos proponen el tratamiento con inmunosupresión acompañado de la cirugía, donde la tasa logra bajar hasta un 13%, y para lesiones no complicadas se postula la cirugía, donde la tasa baja aún más a un 6.6%. Las complicaciones son los abscesos, las fístulas y las úlceras, y las pacientes tienen secuelas estéticas y psicológicas. Los objetivos de nuestro trabajo fue evaluar nuestra casuística, clasificar el grado de severidad, poder identificar factores predictivos de evolución y determinar pautas para la toma de decisiones. El diseño fue retrospectivo, descriptivo y observacional en el periodo 2000-2019, de una base de datos con 33 pacientes con diagnóstico patológico de mastitis granulomatosa idiopática. Se seleccionaron 24 pacientes que constaban con registro de historia clínica.
Se relevaron datos demográficos, mamarios, antecedentes, comorbilidades, imagenológicos, de cultivos. Se reexaminaron las muestras de anatomía patológica en busca de vacuolas, tinción de Giemsa para buscar el Corynebacterium y evaluar la presencia de polimorfonucleares en la luz ductal. Se analizaron los tratamientos, las complicaciones, las recurrencias y las secuelas. Las diferencias de distribución de las variables fueron analizados con el test exacto de Fisher, tomando como P un valor de menor a 0.05 como significativo. Las 24 pacientes fueron todas de sexo femenino, con una edad promedio de 40.7 años, 4 de ellas eran menopáusicas, y la nacionalidad fue en 17 Argentina, 4 eran de Paraguay, 2 de Perú y 1 de Bolivia. 22 pacientes habían tenido embarazo y lactancia, con un promedio de gestación de 3.2 y un promedio de lactancia de 18.4 meses. El 45% de las pacientes tuvieron 4 o más gestaciones, y la latencia entre la última lactancia y la presentación de la enfermedad fue de 77.7 meses promedio, y el 50% de las pacientes habían tenido lactancia en los 5 años previos a la enfermedad. Las comorbilidades fueron obesidad grado 1 en 7 pacientes, diabetes en 3 pacientes eran tabaquistas, y hubo un solo caso de una paciente con una enfermedad autoinmune que era el eritema nodoso. La presentación clínica fue en 23 pacientes una tumoración palpable. Una de ellas presentó una mastitis bilateral. De estas 23 pacientes, 6 tuvieron una presentación asintomática, 3 con dolor e inflamación, y 14 con una presentación símil-absceso. Un caso fue presentado como un tumor no palpable, que era una lesión, un hallazgo imagenológico que viró de BRAF 3 a BRAF 4. Se hicieron mamografías en 22 pacientes, donde se observó densidad aumentada de asimetrías en el 77%. 16 pacientes fueron categorizadas BRAF 0, 2 pacientes BRAF 4 y 4 pacientes BRAF 5. Ecografía se realizó en la totalidad de las pacientes, siendo categorizadas como BRAF 3, 3 pacientes, BRAF 4, 16 pacientes y BRAF 5, 5 pacientes. Los hallazgos ecográficos fueron en 11 pacientes nódulos hipoecoicos no circunscriptos, en 10 áreas heterogéneas de bordes mal definidos, en 2 abscesos, en una presentación como un nódulo símil-fibroadenoma. En 14 pacientes se encontraron lesiones tubulares hipoecoicas digitiformes denominadas finger-like, que se extendían de la lesión en dirección hacia la piel. 15 presentaron lesiones superficiales extendidas a la piel compatibles con colecciones con debris. El tamaño promedio de las lesiones fue de 3.5 centímetros. 20 pacientes presentaron en sus lesiones Doppler positivo, 14 tenían aumento del espesor de la piel y en 2 casos se presentaron adenopatías. La PPD para descartar tuberculosis se realizó en todos los pacientes, siendo negativa en 23 de ellos, y en un caso se consideró falso positivo luego de descartar la presencia del bacilo de tuberculosis. Se realizaron cultivos en 19 pacientes, de los cuales fueron positivos 8 pacientes, y para Corynebacterium fueron positivos 6 cultivos, 3 de ellos para la especie Amicolatum, 2 para Corynebacterium sin especificar, y 1 para Corynebacterium minutísimo. 3 fueron estafilococo coagulasa negativo, una Escherichia coli y un Proteus. Las piezas de anatomía patológica fueron todas negativas, con las tinciones de Paz y Sin-Nielsen para descartar infecciones. El predominio de la lesión fue un 25% lobulillar, un 50% intersticial y un 25% mixto. Y el infiltrado inflamatorio fue leve en 7, moderado en 9 pacientes y severo en 8 casos. En 20 muestras se observaron microabscesos y en 4 necrosis. En el 50% de las pacientes encontramos vacuolas quísticas rodeadas por neutrófilos, de las cuales en 2 se encontraron los bacilos gram positivos en el interior de las vacuolas, como observamos en estas imágenes. Y en 15 pacientes se encontraron polimorfonucleares en la luz ductal.
El tratamiento inicial fue, en 5 pacientes, el 20.8%, se realizó tumorectomía. Esto fue realizado en lesiones no complicadas, bien definidas. Fue el único tratamiento realizado en estos pacientes y no presentaron ni recurrencias ni complicaciones, con un tiempo libre de enfermedad de 44.4 meses. En los 19 pacientes restantes, el 79.2%, se realizó antibiótico terapia al inicio, ante el cuadro inflamatorio, con cefalexina, amoxicilina ácido clavulánico, ampicilina sulfatán o eritromicina. Ante un cultivo positivo, se realizó rotación de acuerdo a la sensibilidad, y con cultivo negativo pero sin mejoría clínica, se realizó rotación empírica con ciprofloxacina o clindamicina. El tratamiento con inmunosupresión y cirugía de estas 19 pacientes se distribuyó de esta manera. En 8 pacientes se realizó meprednisona 20 miligramos día. En 9 pacientes, además de la meprednisona, en la misma dosis se utilizó metotrexate 15 miligramos día más el ácido fólico. En un caso se realizó metotrexate 15 miligramos día con el ácido fólico, y en un caso se realizó azatioprina 50 miligramos día más meprednisona y el metotrexate. En 11 de estos pacientes se tuvo que hacer drenaje de abscesos, y en 5 pacientes se realizó tumorectomía de las lesiones residuales post-inmunosupresión. El tiempo promedio de tratamiento con corticoides fue de 4.6 meses, de corticoides más metotrexate de 2 meses, de metotrexate o azatioprina fue de 12 meses, y 10 pacientes continuaban con mantenimiento al momento del cierre del estudio con metotrexate con un promedio de 5.8 meses. El tiempo de resolución de la enfermedad fue de 5.5 meses y el tiempo libre de enfermedad de 30.4 meses. De estas 19 pacientes, 10 tuvieron buena respuesta al tratamiento, 7, el 31.8%, presentaron recurrencia, 4 post-inmunosupresión y 3 post-inmunosupresión y tratamiento quirúrgico, y 2 pacientes que habían iniciado el tratamiento inmunosupresor se perdieron en el seguimiento y no se pudieron contactar. El tiempo de presentación promedio de las recurrencias fue de 7.7 meses. Y estas 7 pacientes, 4 evolucionaron favorablemente con un tiempo libre de enfermedad de 25.5 meses, tratadas 2 con meprednisona y 2 con tumorectomía. Y 3 tuvieron una evolución favorable con un tiempo libre de enfermedad de 8.6 meses, tratadas con meprednisona más metotrexate y continuando con mantenimiento con metotrexate. Los efectos adversos del tratamiento fueron leucopenia en 2 pacientes, anemia en 1, aumento de peso en 2, osteopenia en 1, y las secuelas estéticas fueron: el 50% presentaron cicatrices de fístulas y úlceras, el 12.5% retracción de piel, el 8.3% retracción del pezón y el 4.1% induración cicatrizal. No fueron evaluadas las secuelas psicológicas. Si comparamos las variables de las pacientes con y sin recurrencia, vemos que las pacientes con recurrencia todas se presentaron con una tumoración palpable, BIRATS 4 o 5, con inflamación de la piel con fístula y úlcera en 6 de las 7 pacientes, 3 de ellas tenían cultivo positivo para Corynebacterium, 6 presentaban vacuolas quísticas con bacilo en el interior en un caso, y la totalidad presentaban polimorfonucleares intraductales. Las pacientes sin recurrencia, de las 15, 14 presentaron un tumor palpable BIRATS 4 o 5, y 10 de ellas inflamación de piel, fístula y úlcera. Hubo un solo cultivo positivo para Corynebacterium, pero 6 pacientes presentaban vacuolas quísticas, una con bacilos en su interior, y 8 pacientes, el 53%, presentó polimorfonucleares intraductales. Las 2 pacientes perdidas en el seguimiento, ambas se presentaron con un tumor palpable, BIRATS 4 o 5, con inflamación de la piel, fístula y úlcera. Las 2 tenían cultivo positivo para Corynebacterium, las 2 vacuolas y una polimorfonucleares intraductales. En el análisis estadístico de las variables asociadas a las recurrencias, vimos que no había una asociación estadísticamente significativa entre la tumoración palpable y la recurrencia, y tampoco entre el cultivo positivo y las vacuolas y los polimorfonucleares intraductales. Había poca evidencia de asociación entre la recurrencia con los tumores palpables con lesiones de piel, con las imágenes BIRATS 4 o 5, con el cultivo positivo.
pero la asociación fue estadísticamente significativa entre las recurrencias y la presencia de vacuolas y la presencia de polimorfonucleares intraductales, y entre la presencia de vacuolas y la presencia de polimorfonucleares intraductales. A casi 50 años de la primera descripción de esta enfermedad, del trabajo de Kessler y Woloch, la etiología aún sigue siendo discutida, a pesar que la incidencia ha aumentado. Es una patología benigna que puede deformar a la mama e incluso llevar a la pérdida de la mama, por lo que ha sido denominada el cáncer de mama benigno. Últimamente son numerosos los trabajos que atribuyen la etiología del Corynebacterium como una causa fundamental para el desarrollo de la mastitis granulomatosa. Existirían subregistros previos, ya que muchas veces el bacilo era considerado contaminación e incluso no se lo tomaba en cuenta hasta el trabajo de Taylor en el 2003. En línea con otros trabajos, nuestros pacientes eran el 72% mujeres jóvenes con una tumoración palpable, dolorosa, con inflamación de la piel, abscesos, fístulas y úlceras, de 2.6 meses de evolución. El 50% eran multíparas, con lactancia prolongada en los 5 años previos, el 87.5% tenían hallazgos BIRAT 4 o 5, y la ecografía había sido el método más utilizado para el diagnóstico y para el seguimiento. La microbiota de la mama es muy similar a la microbiota de la piel, y son numerosas las distintas especies asociadas a infecciones en la mama, de Corynebacterium no lipofílicos, como el Striatum, el Minotissimum y el Amicolatum, o el lipofílico Kroppenstedti. A pesar de cultivos negativos, las vacuolas sugieren un rol en el bacilo en la mastitis granulomatosa. Cuando se lo ve al bacilo, siempre se lo ve dentro de las vacuolas. El Corynebacterium es difícil de cultivar y de detectar. Es de crecimiento lento, requiere medios especiales, sobre todo los lipofílicos, muestras adecuadas, que las pacientes estén sin antibióticos. Si analizamos la población sin recurrencia, vemos que 11 pacientes, el 73%, tenían al menos un factor asociado al Corynebacterium. Si a esto sumamos las 2 pacientes perdidas que tenían cultivo positivo para Corynebacterium y las 7 pacientes con recurrencias, tenemos en nuestra población 19 pacientes, un 83.3 pacientes de la población con alguna asociación al bacilo, por lo que existiría un subregistro microbiológico o histológico, y esta etiología bacilar habría estado subdiagnosticada. El Corynebacterium es resistente a los beta-lactámicos. El diagnóstico de la mastitis granulomatosa neutrofílica quística podría traer un cambio de paradigma terapéutico, de dar antibiótico-terapia extendida, dirigida al Corynebacterium, sobre todo el lipofílico Kroppenstedti. Los antibióticos no tienen buena penetrancia en el tejido adiposo, por eso es importante que los antibióticos sean lipofílicos y darlos un mínimo de 4 semanas, como el amoxicilina ácido clavulánico, la ciprofloxacina, la clindamicina, la doxiciclina o la claritromicina. Es muy difícil poder comparar los trabajos, ya que no existen consensos terapéuticos ni tampoco los pacientes están categorizados. Jagan propuso una clasificación clínica de la enfermedad, en la cual la clasificó en 4 patrones, de la A a la D, siendo el A el tumor asintomático, en el cual no era el más frecuente, pero con tratamiento quirúrgico no tenía recurrencias. El B, el tumor doloroso con inflamación, el C, el tumor doloroso con inflamación y absceso, y el D, con fístula y úlcera. Además le agregaba la letra E cuando había enfermedad autoinmune extramamaria. Estos últimos 3 patrones todos recibían tratamiento médico quirúrgico con recurrencias que iban del 22 al 40%. No está claro si esta clasificación son diferentes estadios de la evolución natural de la enfermedad o diferentes grados de respuesta inmunológica de cada paciente en particular. Y para poder predecir las recurrencias, Schilmaz ideó un score en el cual asignó un puntaje de acuerdo a la cantidad de nacimientos, a la duración de la lactancia, al BMI, a la inflamación luminal y a la presencia de abscesos y fístulas, y todas las pacientes que presentaban más de 3 puntos tenían recurrencias. Si evaluamos los distintos trabajos,
vemos que muchos han publicado trabajos en los cuales el tratamiento fue la observación y describen resolución espontánea en hasta 70% de los pacientes, pero tienen pocas recurrencias, pero muy pocos meses de seguimiento, 7 meses, 5 meses. En cambio, los trabajos presentados que han tenido tratamientos con inmunosupresión y cirugía han demostrado menor tasa de recurrencias, sobre todo con los trabajos publicados que tenían tratamiento de inmunosupresión seguido de cirugía. La meprednisona 16 a 20 miligramos día durante 8 semanas ha sido muy buena para eliminar las lesiones o para disminuirlas de tamaño para poder permitir una cirugía posterior. El metotrexate ha demostrado ser muy bueno como opción o como mantenimiento. Y el tratamiento quirúrgico consta del drenaje de abscesos, la tumorectomía y en casos seleccionados puede llegarse a mastectomía con reconstrucción. Las tasas de recurrencia descritas van del 5 al 50%. Nuestra serie fue del 31.8%. El objetivo de la cirugía sería resecar las lesiones con márgenes negativos. Las tasas de recurrencia postquirúrgica descritas van del 15 al 20%. En nuestra serie solo tuvimos 3 pacientes posterior al tratamiento médico quirúrgico, que fue un 13.6. Las limitaciones del trabajo fueron su diseño retrospectivo, el corto tiempo de seguimiento y que 10 pacientes continuaban con terapia de mantenimiento con metotrexate, y 17 pacientes, el 70.8%, habían tenido el diagnóstico en los últimos 5 años, por lo que podría haber habido un subdiagnóstico previo o aumentado la incidencia de la enfermedad. Como conclusión, la mastitis granulomatosa puede confundirse con el cáncer de mama o con la mastitis aguda. Siempre debemos tenerla en cuenta como diagnóstico diferencial. La ecografía es la imagen más útil, orienta el diagnóstico, nos permite tomar muestras de cultivo y de biopsia. Nos sirve para drenaje de abscesos y nos monitorea la respuesta terapéutica. La antibiótico-terapia es muy importante y debemos darla en forma empírica al inicio ante un cuadro de mastitis, dirigido con cultivo positivo, y si el cultivo es negativo y la clínica lo indica, tratamiento empírico. Es fundamental que el patólogo busque las vacuolas, los bacilos y la presencia de los polimorfos nucleares intraductales. El abordaje multidisciplinario entre el reumatólogo y el mastólogo es fundamental para el manejo de la inmunosupresión y la oportunidad quirúrgica. Clasificar y categorizar los pacientes es fundamental para poder dar un tratamiento personalizado a cada paciente. La duración del tratamiento todavía debe seguir siendo discutida. Nosotros proponemos para la enfermedad localizada con bajo riesgo de recaída, la tumorectomía, y para la enfermedad no definida, de alto riesgo de recaída, tratamiento farmacológico seguido de la cirugía. Sería importante la cooperación interinstitucional para poder aprender más de esta enfermedad y recopilar más datos y poder realizar estudios prospectivos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Fernández. Bueno, está en consideración la presentación del doctor Gustavo Fernández y colaboradores del Hospital Cosmerkedich sobre mastitis granulomatosa idiopática, sus características clínicas, imagenológicas y patológicas. La verdad que muy interesante la minuciosa descripción que han hecho, creo que está todo, no les ha quedado nada afuera de esta patología infrecuente, y que cuando uno ve en la lista de espera que está esa paciente esperando para vernos, uno dice, uy, este caso otra vez, y es uno de esos casos que uno quiere compartir, son esos casos que uno quiere, y eso es lo bueno de trabajar en equipo, y compartir y sobrellevar esto. Primero porque la paciente sufre, es una patología que es dolorosa, con una evolución tórpida, que parece que mejora pero empeora, y si mejora luego recidiva. Entonces fue muy interesante el algoritmo en cuanto, primero al diagnóstico, ¿no? Para diferenciar, hacer el diagnóstico diferencial entre la mastitis aguda o eventualmente el cáncer, y ahí la importancia de la punción biopsia, el recurso de la punción aspiración para hacer punciones iterativas evacuadoras de colecciones, o eventualmente el drenaje incisional. En la breve experiencia que cada uno puede tener, creo recordar, no tengo el minucioso análisis que han hecho ustedes, pero que en principio nos parece que la cirugía es el recurso último, extremo, nos parece que más que nada para el tratamiento médico que usted bien ha descrito. Y al respecto, esto es lo que le quería preguntar. Ha mencionado muy bien la alternativa de la corticoterapia,
o del metotrexate, que lo mencionó como alternativa para los casos que tienen intolerancia o que recaen. Exacto. Sin embargo, me pareció ver, y esta es la pregunta, que casi la mitad de las pacientes recibieron corticoides más metotrexate. ¿Ese fue el tratamiento primario? ¿Están incluidas ahí todas las que no toleraron? ¿Cuál fue esa? Porque luego menciona otra mitad que siguieron en mantenimiento solo con metotrexate. Sí. Pero digo, ¿hay una indicación primaria del tratamiento combinado? O sea, generalmente al inicio siempre se hace la meprednisona, que es la corticoterapia. Sí. Si las pacientes a veces por alguna cuestión de una comorbilidad o algo no se le puede indicar, se ha arrancado con metotrexate de inicio. De hecho, ahora tenemos más pacientes y quizás tenemos más pacientes tratados con metotrexate. Pero a veces eso depende de cada paciente en particular, por eso el tratamiento es bien personalizado y lo consensuamos junto con la gente de reumatología, pero de preferencia siempre es la meprednisona. Okay. A veces, como uno tiene muchos efectos adversos con la meprednisona, obviamente no puede indicarla muchos meses seguidos porque obviamente trae sus comorbilidades. Entonces ahí, si la paciente no ha mejorado, se va bajando la meprednisona y se le da el metotrexate. Continúa con eso de mantenimiento que no tiene tantos efectos adversos. Ok, pero me parecía haber interpretado, o tal vez mal interpretado, que era el tratamiento combinado. No es así, es secuencial. Exacto. Ok. Bien, gracias. Incluso ahora también, además del metotrexate, hay algunas drogas nuevas, como el micofenolato, que también se está utilizando. Pero bueno, tiene la desventaja que es una droga que es mucho más cara, o sea, no es accesible para toda la población, sobre todo la hospitalaria. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o aporte para el doctor Fernández? Es raro lo que ha traído, pero es interesante. Sí, doctor Billinghurst, por favor, gracias. Y luego el doctor Corrao. Sí, gracias, Juan Luis. Coincido con Juan Luis que son esas pacientes que uno le cae casi por defecto porque se la sacan de encima en otro lado, y son esos casos complicados. Lo que no podría entrar, y coincido porque he tenido varios casos de estos, me han llovido varios, que lo inicial no pondría como el tratamiento quirúrgico, porque en realidad hoy los diagnósticos los hacemos todos por punción. Si hacemos el del cáncer, también esto. Es verdad, los diagnósticos diferenciales estoy de acuerdo, todo. Y solo limitaría el tratamiento quirúrgico a la complicación, al absceso, que tenemos que achicar el absceso para que responda al antibiótico, pero los casos que yo he tenido, la verdad que con prednisona, 6 meses, que se empieza con altas dosis y que después se va descendiendo, han remitido al punto que eso que nos ha pasado con Cortés, que pensábamos que eran carcinomas de mama que en estadios ya que comprometían la piel y todo, involucionar de tal manera que no quede una secuela. Después hemos tenido recidivas, volver, pero no pondría como, vi que pusieron ustedes tratamiento quirúrgico de una lesión. En realidad, si yo tengo una punción de una lesión única, tampoco le doy el tratamiento quirúrgico, porque va a responder al tratamiento. Solo lo limitaría para la complicación del absceso. Pero creo que es de tratamiento fundamental, hecho el diagnóstico diferencial del cáncer y de la mastitis, fundamentalmente, y el cáncer de mama inflamatorio, es fundamentalmente tratamiento médico. Pero el trabajo, sí, es un caso complicado de manejar. Gracias. Doctor Fernández. Sí, o sea, estoy de acuerdo en cierta forma con el doctor. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tenemos una paciente que viene con una lesión única, bien delimitada, que obviamente es BIRAT 4 o BIRAT 5, porque es sospechosa la imagen, se punza, y viene mastitis granulomatosa, nosotros los 5 casos que tuvimos así, los operamos y no tuvimos ninguna recurrencia ni complicación. Y también ha pasado en otros autores han publicado lo mismo. Si esa paciente quizá, si se le hubiera dado tratamiento farmacológico, quizá hubiera respondido, pero no lo sabemos porque no lo hicimos. Pero está publicado que si esperamos a que una paciente, si no responde al tratamiento y se complica, después correrla de atrás quirúrgicamente sí va a ser difícil. Y realmente los casos que tuvimos que se resecaron, las lesiones que no se habían llegado a complicar, no tenían ni fístulas, ni úlceras, ni la piel estaba comprometida, resecadas completas con márgenes, o sea, anduvieron todas bien, y otros trabajos publicados están también en esa tesitura. Creo que, o sea, la frase que mejor describe esta enfermedad es que es el cáncer de mama benigno, y quizá tengamos que tratarla como tal. Cuando viene avanzado le vamos a hacer neoadyuvancia, que en este caso vendría a ser la inmunosupresión, con la meprednisona, el metotrexate o todo el resto de las drogas, y después quizá, si persiste alguna lesión residual que no ha respondido a la medicación, ir y resecar ese foco, porque hemos visto que a veces
pequeños focos pueden persistir, que incluso hasta a veces son imperceptibles para las imágenes, y otra vez en unos meses la paciente vuelve con la piel de vuelta eritematosa, con el absceso, con la fístula. Realmente es complicado. Gracias, doctor. Doctor Corrao. Bueno, primero le quería agradecer al doctor la presentación de este trabajo, porque es una patología que en general siempre vemos de segunda consulta, tercera consulta, porque en general no tenemos buenas respuestas. Concuerdo con las opiniones de las limitaciones del tratamiento quirúrgico, porque en general, por lo menos las que se presentaron en el centro donde yo trabajo, son lesiones que involucran toda la mama y que tienen fístulas y pápulas infectadas por todo el volumen de la mama, lo que en general hace difícil el tratamiento quirúrgico. Puntualmente lo que yo le quería preguntar, doctor, es si de rutina tienen una interconsulta con infectología, porque siempre nosotros tenemos el temor cuando tenemos este diagnóstico, independientemente del Sil-Nielsen, si nosotros podemos empezar a tratar con corticoides una paciente donde un diagnóstico diferencial puede ser la tuberculosis, incluso por micobacterias atípicas. Nosotros en general siempre hacemos una interconsulta con infectología hasta que nos dan el visto bueno como para hacerle un tratamiento con corticoides, como para no incendiarla a la paciente. Entonces quería saber cómo se manejaban ustedes al respecto. Sí, en algunos casos hemos consultado. El problema con esta patología es que el Corynebacterium es muy rebelde y al no tener un cultivo positivo, tampoco el infectólogo mucho nos puede aportar. Nosotros de los 24 casos solamente tuvimos 6 cultivos positivos, y hoy que tenemos casi el doble de pacientes, tenemos 8 cultivos positivos. O sea, realmente es muy difícil de obtener este bacilo en los cultivos, y la mayoría de los trabajos hablan de tratamientos antibióticos empíricos. O sea, las que hemos tenido a veces con cultivo positivo de antibiograma, hemos hecho la consulta y nos han sugerido quizá algún antibiótico por sobre otro, porque tiene quizá mejor biodisponibilidad en el tejido adiposo, y eso hace que llegue más a donde tiene que llegar. Porque el tema es que al estar en el tejido adiposo, el Corynebacterium, cuesta a veces que el antibiótico llegue el tiempo suficiente y la concentración suficiente para poder erradicarlo. Por eso es que también se postula el tratamiento prolongado. O sea, habitualmente uno para una mastitis da 15 días de antibióticos, y acá hemos dado un mes o incluso más tiempo a veces, y rotado 2 o 3 esquemas distintos de antibióticos. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias una vez más, doctor Gustavo Fernández, por su minuciosa presentación. Vamos a pasar ahora a la tercera presentación, que es sobre recaída local post-carcinoma ductal in situ, experiencia en 19 años de la unidad de mastología del CEMIC, de la doctora Perazzolo, Tapper, Sheff, Paesani, Fonsteger, Ávalo y Crismi. Doctora Perazzolo, buenas noches, la escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Azul Perazzolo. Soy ex residente de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario CEMIC, y a continuación les voy a presentar el trabajo que preparamos junto con la unidad de mastología durante el último año de mi residencia. El trabajo se titula Recaída local post-carcinoma ductal in situ, experiencia en 19 años de la unidad de mastología CEMIC. A modo de introducción, la incidencia del carcinoma ductal in situ fue aumentando a lo largo de los años, siendo actualmente del 20%. El pronóstico es excelente, con una tasa de mortalidad específica por cáncer de mama del 3.8%. Sin embargo, tener una recaída o un lateral invasora ha demostrado una reducción en la sobrevida global y específica. Luego, el tratamiento estándar del carcinoma ductal in situ, tumorectomía con radioterapia, la tasa de recaída local se presenta en el 5 a 10% de las pacientes a 10 años. Las recaídas locales se encuentran relacionadas con el margen tumoral, grado nuclear, tamaño tumoral, edad de la paciente, tipo de cirugía y la expresión de receptores hormonales. El objetivo primario fue evaluar la tasa de recaída local de las pacientes tratadas por carcinoma ductal in situ durante el periodo de estudio. Y el objetivo secundario fue evaluar las características clínicas, histológicas y los tratamientos adyuvantes y su impacto en las recaídas locales. Para ello se realizó un estudio retrospectivo que incluyó todas las pacientes con carcinoma ductal in situ
operadas en la unidad de mastología del Hospital Universitario CEMIC, entre junio del año 2000 y junio del 2019. Las variables analizadas fueron la edad del diagnóstico, la forma de presentación, las características histológicas del tumor, el tratamiento quirúrgico efectuado, el empleo de radioterapia y o hormonoterapia y las recaídas locales. Las características histológicas analizadas fueron el grado nuclear, el estado de los márgenes, tamaño tumoral y la presencia de receptores hormonales. Cabe destacar que si bien está considerado hoy en día como punto de corte los 2 milímetros para definir un margen libre, nosotros utilizamos 1 milímetro debido a que la mayoría de los informes anatomopatológicos utilizaban dicho valor. Para evaluar la asociación entre recaídas y variables dicotómicas, se aplicó la prueba exacta de Fisher, y para observar el riesgo de recaída ajustada por cada una de las variables, se utilizó un modelo de regresión logística con el programa STATA15, considerando P menor a 0.05 como estadísticamente significativa. Entre junio del año 2000 y junio del 2019 se diagnosticaron 1.381 cánceres de mama, de los cuales 146 fueron carcinoma ductales in situ, con una incidencia del 10.6%. En el gráfico de la derecha puede observarse cómo a partir del año 2011 se constató un marcado aumento del número de casos. En cuanto a las características clínico-patológicas de la población, la mediana de la edad fue de 53 años, siendo el 61% de las pacientes menopáusicas. La forma de presentación más frecuente fueron los hallazgos imagenológicos, en un 89%, siendo la variante más frecuentemente encontrada la presencia de microcalcificaciones. El 11% restante tuvo una forma de presentación clínica, siendo la variante más frecuente la presencia de un nódulo palpable. La mediana del tamaño tumoral fue de 0.9 centímetros. En cuanto a la expresión de receptores hormonales, el 84.2% presentaba receptores hormonales positivos. En cuanto a la presencia de márgenes, el 96% presentaba márgenes mayores o iguales a 1 milímetro. Y en cuanto al grado nuclear, el 46% expresaba grado nuclear 3. En cuanto al tratamiento realizado, de las 146 pacientes incluidas, 129, 88%, realizó cirugía conservadora y un 12% mastectomía. Todas las pacientes que realizaron cirugía conservadora realizaron luego radioterapia adyuvante. La tasa de ganglio centinela fue del 30%. Todas las pacientes que realizaron mastectomía realizaron biopsia de ganglio centinela y de las 129 pacientes que realizaron cirugía conservadora, 27 realizaron también ganglio centinela. En cuanto a la adyuvancia hormonal, 123 pacientes recibieron adyuvancia hormonal, 94.3% con tamoxifeno y el 5.7% restante con inhibidor de la aromatasa. Hubo 23 pacientes que no recibieron adyuvancia hormonal, ya que no expresaban receptores hormonales. La media de seguimiento fue 71 meses, y durante el seguimiento se detectaron 15 recaídas, una tasa del 10%, de las cuales 7 fueron como carcinoma ductales in situ y 8 como carcinoma invasor. A su vez, hemos detectado 3 casos de carcinoma ductales in situ y 1 de carcinoma invasor contralateral, las cuales no fueron incluidas en el análisis estadístico. El 66.6% de las recaídas ocurrieron luego de los 5 años de seguimiento, y las pacientes que presentaron recaídas homolaterales fueron tratadas con mastectomía, con o sin reconstrucción inmediata. En cuanto a las características de la población que presentó recaídas, la mediana de la edad fue de 49 años, siendo casi igual el porcentaje de pacientes premenopáusicas y menopáusicas. Nuevamente, la forma de presentación más frecuente fue los hallazgos imagenológicos, la mediana del tamaño tumoral fue de 0.9 centímetros, el 86.7% presentaba receptores hormonales positivos y un 66.7% grado nuclear 3. En cuanto a la adyuvancia y la comparación entre las pacientes que presentaron recaídas y las que no, en relación a la hormonoterapia, 12 pacientes, 9.8% recayeron, y 111, 90.2% no. En cuanto a la radioterapia, 13, 10% recayeron, y 116, 90% no. Se realizó un análisis univariado para establecer su relación con las recaídas locales. Las variables incluidas fueron la edad, mayor o menor a 50 años, el grado nuclear, bajo e intermedio y alto, el margen, mayor o menor a 1 milímetro, el tamaño, mayor o menor a 2 centímetros, la ausencia o la expresión de receptores hormonales y tratamiento conservador o mastectomía, hallándose una asociación estadísticamente significativa entre el margen menor a 1 milímetro y la recaída local. También se realizó un análisis multivariado
donde el margen menor a 1 milímetro aumentó 15.53 veces el riesgo de recaída. Como mencioné previamente, la incidencia del carcinoma ductal in situ fue aumentando a lo largo de los años, especialmente luego de la introducción de la mamografía como tamizaje del cáncer de mama, siendo hoy en día del 20%. En la siguiente tabla puede compararse nuestra incidencia, que es comparable con la reportada por otras unidades de mastología a nivel nacional. A su vez, la tasa de recaída reportada en la literatura es entre el 5 al 10%, dato que también coincide con nuestra tasa de recaída y la reportada por otras unidades de mastología a nivel nacional. En cuanto a los factores predictores de recurrencia local luego del tratamiento, el metaanálisis de Boyax y colaboradores ha demostrado una asociación entre el grado nuclear y la recaída local. El grado nuclear bajo, intermedio y alto presentaba un riesgo de recaída del 8.1, 22.7 y de 3% respectivamente luego del tratamiento quirúrgico, en comparación con 3.7, 7.5 y 9.5 cuando se le agregaba el tratamiento radiante. La radioterapia reduce significativamente la recaída local para tumores de grado intermedio y alto, pero no para tumores de bajo grado nuclear. En nuestro trabajo, el carcinoma ductal in situ de alto grado fue un factor de predicción de recaída local. De las 15 pacientes que recidivaron, 10, 66.6%, presentaron alto grado nuclear. Y de las 67 pacientes que presentaron alto grado nuclear, 10, un 15% recayeron. Si bien el grado nuclear fue un factor que marcó una mayor tendencia a la recaída, al realizar el análisis uni y multivariado, su asociación no fue estadísticamente significativa. En cuanto a la presencia de los márgenes, otro importante factor de predicción de recaída local, el estudio en SBP-24, donde se incluyeron 1.799 mujeres, de las cuales el 25% presentaban márgenes positivos, con más del doble de aumento de riesgo para recaídas invasoras en comparación con mujeres con márgenes negativos. De la misma manera, el metaanálisis de la doctora Morrow y colaboradores, de donde surge el consenso de márgenes y donde se incluyeron 8.000 mujeres, postulaba que el margen de al menos 2 milímetros presentaba un menor riesgo de recaída local en comparación con un margen menor a los 2 milímetros, y que a su vez, un margen mayor a los 2 milímetros no reducía aún más el riesgo de recaída local. En nuestro trabajo, la tasa de recaída local de las pacientes que presentaron márgenes menores a 1 milímetro fue del 50%, mientras que la tasa de recaída de aquellas con márgenes mayores a 1 milímetro fue del 8.6%. En cuanto al impacto de la edad en el riesgo de recurrencia, el trabajo de Cronin y colaboradores, donde se incluyen 2.996 mujeres que realizaron cirugía conservadora y que el 53% recibió la radioterapia. Se observó que con el aumento de la edad, la tasa de recaída local era menor. La recaída local a 10 años era menor en mujeres mayores de 80 años en comparación con mujeres menores a 40 años. Y específicamente, en el subgrupo de mujeres menores a 40 años, presentaban un riesgo significativo de recaída invasora con una tasa a 10 años del 15.8%, en comparación con 6.5% en mujeres mayores a 40 años. Más allá de la evidencia de asociación entre la recaída local y la edad de la paciente publicada en la literatura, nosotros no observamos dicha relación. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la mastectomía y la tumorectomía con radioterapia son ambas efectivas en el tratamiento del carcinoma ductal in situ. Si bien no se ha realizado un ensayo randomizado controlado comparando ambos tratamientos, la evidencia actual demuestra que la sobrevida a largo plazo es similar. El riesgo de recaída local es mayor en pacientes con carcinoma ductal in situ que realizan tumorectomía y radioterapia, 12%, en comparación con pacientes que realizan mastectomía, 1%. Nuestra tasa de cirugía conservadora fue el 88%, mientras que la de mastectomía fue del 12%. Y la tasa de recaída local fue del 9.3 y 11.7% respectivamente. Si bien varios estudios randomizados han demostrado una reducción sustancial con la radioterapia adyuvante luego del tratamiento quirúrgico, algunos análisis retrospectivos sugieren que algunos carcinomas ductales in situ con características histológicas favorables podrían realizar solamente la cirugía conservadora. Específicamente, el estudio ECOG-ACRIN E5194 y el RTOG-9804, ambos incluyeron pacientes con un tamaño tumoral menor a los 2.5 centímetros, de bajo e intermedio grado, tratadas con cirugía conservadora y márgenes de mínimo 3 milímetros, donde luego de un seguimiento entre 7 y 12 años, la tasa de recaída local fue del 7 a 16%. Mucho menor que la reportada en los estudios randomizados previos, con 10 años de seguimiento y una recaída local del 28%.
Si bien es indiscutible que la radioterapia disminuye el riesgo de recaída local en pacientes con carcinoma ductal in situ, sin embargo, el riesgo absoluto de recaída en un grupo selecto de pacientes con características citológicas favorables puede ser tan bajo que los posibles riesgos de la radioterapia superen los beneficios. Por último, y en virtud también de escalar el tratamiento y no sobretratar a las pacientes, 2 ensayos clínicos randomizados abiertos en fase 3, el estudio COMET y el estudio LORD, que se han puesto como objetivo justamente quitar la tasa de carcinoma invasor en pacientes con carcinoma ductal in situ de bajo grado, asintomático, mayores a 40 a 45 años, y compararla en las pacientes que realizan tratamiento estándar según las guías internacionales hoy vigentes, en comparación con el seguimiento activo o vigilancia activa. Si bien aún no hay conclusiones al respecto, esto podría cambiar el tratamiento a futuro en pacientes con carcinomas ductales in situ y características histológicas favorables. Como conclusión, se constató el aumento marcado en la prevalencia del diagnóstico de carcinoma ductal in situ a lo largo de estos 19 años, con una incidencia del 10.6%. Se constató una tasa de recaída local del 10%, con un seguimiento medio de 71 meses. Se halló una asociación estadísticamente significativa entre el margen menor a 1 milímetro y la recaída local. Sin embargo, no encontramos significancia estadística en otras variables analizadas. La presencia de un alto grado nuclear se asocia a una mayor posibilidad de presentar recaídas, probablemente se logre la significancia estadística aumentando el tamaño muestral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Perazzolo. Está en consideración el trabajo de la doctora Perazzolo y colaboradores de CEMIC sobre recaída local en el carcinoma ductal in situ. Mientras tanto, bueno, muy prolijo su análisis. Felicitaciones. Me permito hacer un comentario, un aporte, y de paso le respuesta al doctor París, que preguntaba acerca del estudio del ER2, que dice que parece que es tan frecuente. En realidad eso es lo que nos parecía a nosotros y nuestros números no dio tanto. En el Servicio de Hematología del Hospital Veterinario de Buenos Aires hicimos la experiencia sobre el patrón de recurrencia local según el perfil de inmunistoquímica. En la recurrencia, ¿no? Analizamos otros factores, como usted analizó, el margen, la edad, sino qué pasaba con el perfil de inmunistoquímica. Usted lo mostró en la bibliografía. Tuvimos una tasa de 9.5% de recaídas, similar a lo que presentaron ustedes. En cuanto a la sobreexpresión del ER2, que me adelanto, lo hacemos en forma investigacional, no es en forma asistencial, desde ya que no, y bueno, porque tenemos el recurso. Pensábamos que era más, uno siempre ve que se sobreexpresa el ER2 en el in situ. En nuestra casuística, 1/3 lo sobreexpresó, pero 2/3 no. Pero sí fue interesante ver, de las que recaían, fue significativo que era mayor la incidencia de recaídas en lo que sobreexpresaban en el ER2. O sea, recaían 4 veces más, o recayeron 4 veces más los que expresaron el ER2. Y esta sobreexpresión del ER2 a su vez estaba asociada a mayor porcentaje de casos con receptores estrogénicos negativos o con Ki-67 elevada. Otros factores también, aunque no tan estadísticamente significativos, pero también de riesgo de mal pronóstico en cuanto a la posibilidad de recaída. Así como usted bien dijo, los grados altos recayeron más que los bajos, aunque tal vez no se haya podido ver la diferencia significativa, pero también fue interesante ver que dentro de los grados altos recayeron más significativamente los que sobreexpresaban el ER2 que los que no. Así que no debería preguntarle sobre esto porque no lo han incluido en su estudio, pero aunque sea su opinión al respecto sobre esto, sobre el ER2. Sí, nosotros, si bien cuando hicimos la base de datos fue incluido, debido a que la mayor cantidad de las pacientes no lo tenían informado, porque no lo realizamos de rutina, como usted bien decía, en las biopsias, es por eso que como no teníamos un N significativo, no lo incluimos directamente en el trabajo. Muy bien, muchas gracias. El doctor Billinghurst quiere hacer una preguntita. Y después el doctor Fulleston. Sí, todos tenemos una gran satisfacción cuando operamos el carcinoma ductal in situ, porque en general sabemos que la paciente va a andar bastante bien. Ahora, no me cierra una cosita en el slide 18 de la doctora, que dicen que
el riesgo de recurrencia local de las pacientes de ella con cirugía, con tumorectomía y radioterapia era del 12%, y en las mastectomías era del 1%. Después hicieron cirugía conservadora en el 88% y 12% mastectomía. Pero sin embargo, la recurrencia local fue del 11% en la mastectomía y del 9% en la cirugía conservadora. Todo en el mismo diapositivo. No me cierra que si 3 reglones arriba dijiste que la recurrencia era del 1% en la mastectomía, ¿cómo después da del 11%? Capaz que le faltó en la coma. No, lo que menciona la diapositiva, que si no la puedo volver a mostrar, es lo que reporta la bibliografía, lo que está descrito en la literatura. Y abajo mencionamos nuestros resultados. Lo que está descrito sí es del 12% para la tumorectomía con radioterapia y del 1%, y nuestra tasa fue del 9.3 para la tumorectomía y del 11.7 para la mastectomía. Qué raro que en la mastectomía la haya ido tan mal, siendo que en el in situ, digamos, es lo más radical, digamos, ¿no? Sí, en general nos da un número bastante elevado, pero fueron solo 2 pacientes. Pero bueno, al realizar el porcentaje, el número parece mucho más que la de las tumorectomías con radioterapia. No es significativo el N para poder sacar. Exactamente. Eso fue lo que observamos también nosotros. Muy prolijo todo, perfecto. Te felicito. Gracias, doctor Billinghurst. Ahora el doctor Fulleston y después doctor Leonardo Scioca, si querés, a continuación, si querés hacer vos la pregunta y si no, la hacemos nosotros. Doctor Fulleston. Doctora, muy lindo el trabajo, te felicito. Una ya creo que me la contestaste, porque las excluyeron. Quería saber qué porcentaje de in situ bilateral habían tenido. En la otra gama creo que dijiste 3, que los excluyeron. Sí. Y de todos los casos donde hicieron centinela, ya sea porque hicieron mastectomía o porque la presentación era nódulo palpable o la indicación que fuera en la conservadora que le hicieron centinela, si tuvieron algún caso de centinela positivo. No observamos ningún caso de centinela positivo, tanto en la cirugía conservadora como en la mastectomía. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias, Ramiro. La doctora Sara te felicita por el trabajo. Doctor Scioca, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicitaciones por el trabajo. Y una pequeña pregunta, no sé si viene al caso, pero ustedes analizaron muy bien el índice o el porcentaje de recaída local con un margen mayor a 1 milímetro, porque es la mayoría de los informes lo que tenían en el CEMIC. Pero me pregunto si después hicieron un subanálisis de cuántas de esas recaídas tenían un margen mayor a los 2 milímetros, teniendo en cuenta que es lo que se acepta hoy en realidad. Me pregunto si tomaron en consideración ese dato, es decir, bueno, tuvimos estas recaídas con márgenes mayores a 1 milímetro y estas otras recaídas con márgenes mayores a los 2 milímetros. Sí, específicamente luego del año 2017, que fue cuando más o menos se utilizó implementar los márgenes de 2 milímetros, a partir de ahí solo hubieron 3 recurrencias, de las cuales 2 fueron con márgenes mayores a los 2 milímetros. Y luego también investigando en el 2000, sí, a partir de ahí se observaron las 2 mayores a los 2 milímetros. Es decir, que uno podría inferir de que cuando se amplía, cuando tengo márgenes mayores, es menor la posibilidad de una recaída local. Exactamente. Bien. Perfecto. Era para saber qué experiencia habían tenido, nada más. La felicito por su trabajo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Perazzolo? Bien. Bueno, muy bien. Una vez más, felicitaciones por la prolija presentación a la doctora Perazzolo y el grupo CEMIC. Muchas gracias. Y bueno, y si hasta aquí llegamos, bueno, los invito a vernos dentro de poquito, el domingo 5 y el lunes 6 de septiembre, en el Congreso Argentino Internacional de Mastología, en el cual venimos trabajando hace más de un año para lo que consideramos y esperamos que sea un verdadero éxito, y esperamos la participación de todos ustedes, bueno, como esta noche y como en todas las sesiones científicas que venimos realizando hasta ahora. Así que nos vemos el domingo 5. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias.